Pues tiene una certificación de técnico en ensayos de concreto en el campo de ACI. Es ingeniero civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala, jefe de control de calidad de Blocasa, miembro de los comités técnicos de normalización de cemento y concreto, experiencia en diseño de mezclas de concreto y productos de concreto. Y es experto en diseño, control de calidad, supervisión y construcción de estructuras de concreto. Muy buenas tardes, ingeniero Kenneth. Adelante, estamos ansiosos por escuchar lo que tiene para Muy buenas tardes, compartirnos. Diego. Muchas gracias a todos. Un saludo a todos los futuros profesionales, colegas que nos acompañan hoy. Un buen número, según escuchaba yo, el ingeniero Carpayo hace unos minutos, más de 200 compañeros. Pues un gusto poder estar aquí para compartir un poco de lo aprendido a través de la vía profesional. Y pues todavía me alegra un poco más esto porque yo tuve la oportunidad de ser del comité organizador del SEIC ya hace un buen número de años. Pues en el 2003 organizamos con los compañeros ahí. Y pues hoy es un grato gusto poder compartir tan solo 18 añitos después lo que estamos aprendiendo. Si me escuchan bien y la pantalla se ve bien, pues me avisan si hay algún problema. Ahí se ve muy bien Muy bien, en su pantalla, ingeniero. gracias, Diego. Estamos entonces. El tema, pues eso es bastante interesante, como lo mencionó Diego, ahora es un tema muy amplio también. ¿Verdad? Vamos a tratar de condensar acá en este tiempo que nos han regalado para poder compartir con ustedes. En nombre de Blocasa les doy la más cordial bienvenida. Ahora tenemos aquí lo que vamos a tratar sobre vulnerabilidad sísmica para luego entrar a lo que es rehabilitación. Realmente la charla viene bastante enfocada en cuanto a viviendas de mampostería, ya que realmente los sistemas de mampostería se manejan más en nuestro medio en viviendas. No quiere decir que no se traten de estructuras de mayor envergadura. Sin embargo, ahí pues por lo general son marcos rígidos que se construyen con columnas y vigas, ¿verdad? Entonces los sistemas de mampostería van más como un relleno que como un elemento que portan, elementos portantes. Para ir ya poniendo un poquito ahí los puntos sobre las IES, pues mampostería no reforzada, obviamente la que no lleva ningún elemento estructural que le ayude a soportar las cargas, ¿verdad? Nuestro medio ha tendido a desaparecer, pero sin embargo vamos por el altiplano de Guatemala, te va a ver cercana y más fácil de dar para que nos las imaginemos. Materiales que no tienen ninguna resistencia al cortante, ¿verdad? Sin embargo, pues así en nuestro medio. En el medio guatemalteco, pues la mampostería confinada es el sistema más amplio, más ampliamente conocido y usado, ¿verdad? Donde se hacen se fabrican, se construyen las paredes y están confinadas por elementos horizontales y verticales, que es lo que le dan la rigidez y lo que soporta las cargas. Aparte está la mampostería reforzada, que es la que conocemos como piña, en donde los huecos de la mampostería van puestos solo permíteme poner el puntero, ¿verdad? Se colocan las varillas en los huecos de las unidades que luego se rellenan con algún grout y pues esto nos sirve y eso viene a sustituir a los elementos horizontales o verticales que se usan por lo general. ¿Qué es la vulnerabilidad? Pues la vulnerabilidad es qué tan fácil o qué tanto nuestra estructura puede ser amenazada de una forma bastante dura al momento de algún sismo, que es lo que nos interesa mucho en nuestro medio, pero también puede ser algún impacto de un vehículo, puede ser inundaciones, puede ser muchas cosas, ¿verdad? Esta vulnerabilidad, pues, en cuanto a una estructura de una vivienda, depende mucho de los aspectos geométricos, constructivos y estructurales. En los aspectos geométricos, pues, podemos mencionar las irregularidades en la planta, ¿verdad? El diseño sobre planos, la cantidad de muros que hayan en ambos sentidos y sus irregularidades en alturas. Ahora, en cuanto a una vulnerabilidad baja para una irregularidad en planta, es cuando el largo no es más de 3 veces el ancho del diseño, ¿verdad? Eso nos va a dar una estabilidad estructural muy buena, ¿verdad? No vamos a tener mayor riesgo, siempre y cuando también la estructura y la mampostería confinada esté construida de una manera adecuada. Una vulnerabilidad media es cuando ya el largo, aunque sea menor que 3 veces el ancho, ya empieza a tener ciertos vacíos, ciertas salientes que ya nos van produciendo ahí ciertos movimientos
ciertas cargas inerciales que al momento de un sismo van a provocar algún comportamiento distinto del normal a la estructura. Ahora, para una vulnerabilidad alta, pues ya son diseños bastante irregulares, ¿verdad? Que no, tampoco la idea de transmitirles esto es decirles que no se puede construir, claro que se pueden construir, pero en este caso ya necesitamos la intervención de un especialista en estructuras que va a saber cómo lidiar con estas irregularidades y ya nos puede asesorar de mejor manera, siempre y cuando nosotros no seamos los especialistas estructurales, para diseñar y poder mantener en pie estas estructuras, que obviamente estáticamente van a ser estables y no van a tener ningún problema, pero al momento de que las cargas dinámicas de un sismo se trasladen, nos van a modificar las cargas, el caso de la estructura y la manera de moverse, y pues nos puede provocar ahí ciertos problemas. En cuanto a la cantidad de muros, pues lo ideal es casi que tener una relación de 50-50, algo bastante difícil porque sería una construcción como cajitas, como las que tenemos acá, ¿verdad? Y pues obviamente a veces eso no es también algo habitable, algo lógico, ¿verdad? Entonces la idea es de que se mantenga siempre una proporción en función de lo que tenemos acá, ¿verdad? Esta presentación que les vaya para que analicen despacio todo esto, ¿verdad? Y pues en función de eso es que vamos a tener nosotros el centro de inercia de nuestra estructura en algún punto donde nos permita que todo eso lo logre disipar. Ya al momento que empezamos a tener menos cantidad de muros en distintas direcciones, ya es donde empieza la estructura a conformarse, a comportarse de alguna manera irregular y donde ya podemos, en este caso, por el lado, por el largo, por el ancho que tiene, sin ningún muro intermedio que pueda absorber estas cargas en este sentido, pues el movimiento de la estructura va a ser de distinta manera, va a ser muy brusco en ese sentido y pues nos va a provocar daños a la estructura. No digamos cuando tenemos ciertos muros únicamente en un sentido, ¿verdad? Eh, Aunque parezca chiste, pues sí, he visto estructuras que son casi de este tipo, ¿verdad? Donde construyen la pared de enfrente y la posterior y aprovechan ahí el cerramiento de los vecinos y pues solo montan su losa, ¿verdad? Como les digo, ya con un diseño estructural adecuado es posible, pero ya eso es entrar a otros temas. En cuanto a altura, pues lo ideal es de que desde el cimiento se traiga unos mismos ejes verticales, ¿verdad? Que nos transfieran las cargas desde las cubiertas, desde las losas, el techo de madera, lo que tengamos entre pisos, y pues que se mantengan tanto las calidades de los productos, los anchos y todo bien diseñado con ciencia y realizado de la mejor manera. Obviamente cuando ya empezamos a tener ciertos muros excéntricos a las cargas, ya no son unas cargas axiales las que se transmiten directamente sobre estos muros, ya empezamos a transmitirle ahí ciertos esfuerzos inadecuados, principalmente a las losas, que obviamente nos van a dar algún problema. No digamos si también construimos aquí quizá exagerada la imagen, pero hay casos de casos en donde pues se les ocurrió solo ampliar un par de metros una habitación y pues corrieron y pusieron el muro por donde fuera, no analizaron por dónde podía ir algún refuerzo o algún punto, algún marco donde colocarlo y pues lo pusieron por ahí y eso ya nos empieza a dar bastante problema. No digamos si también no mantenemos el espesor de los muros desde arriba hasta abajo, ¿verdad? Obviamente es posible poner muros más anchos en la parte de abajo e ir subiendo muros más delgados, más esbeltos hacia arriba, pero nunca será algo lógico hacer lo contrario, ¿verdad? En cuanto a aspectos constructivos, pues esto es netamente el trabajo que nos compete a muchos ingenieros que nos dedicamos o que se dedican a la supervisión, ¿verdad? Acá muchas estructuras, como ya he dicho, el niño nace muerto. Desde que ya se empieza a dar una mala ejecución, ya empieza a tener problemas la estructura y pues en esto es donde tenemos una injerencia directa a nosotros como supervisores o los que se van a dedicar a esto para ir haciendo, ¿verdad? Algo muy importante es la calidad de las juntas de los muros, ¿verdad? Se debe tratar, no se debe tratar, se debe hacer lo posible porque todos los muros y los tabiques de las unidades de mampostería tengan una pega, ¿verdad? Estoy hablando de los muros, cuando digo muros son los muros más largos de la unidad, los tabiques son los que van a lo ancho, ¿verdad? Muchas veces se pega solo por los frontales
o se usa solo un lateral, lo ideal es de que y lo recomendable es que se haga a todos los lechos. Si el muro tiene dos tabiques centrales, pues a ambos muros se les aplica el mortero, porque obviamente eso nos va a transmitir mejor el, la carga, nos va a transmitir mejor la carga y va a tender a moverse menos la unidad de mampostería. Ya cuando empiezan a haber irregularidades en espesores de, de, de mortero, ¿verdad? El espesor de la junta, generalmente es 1 centímetro, ahora más o menos 3 milímetros. Ese es el rango que tenemos para jugar. La misma norma a los productores de los bloques de concreto nos da el más o menos 3 milímetros como un parámetro del control de calidad de las alturas de las unidades, que es lo más difícil de controlar en estos casos. Y pues por eso mismo se debe también tomar las medidas para revisar alturas, número uno, como un control de calidad propio, y número dos, pues para poder ir proyectando ya si el mortero necesita 1 o 2 milímetros de más para ir cuadrando los hilos y que no tengamos ningún problema a la hora de llegar a nuestras soleras intermedia o la solera corona. Ya una vulnerabilidad alta es cuando apenas le echan mortero por aquí y por allá, ¿verdad? Es importante que la unión entre caras lleve, ¿verdad? He visto varias construcciones en donde uno, pues obviamente se acerca y puede ver de un lado a otro de las paredes. Es muy importante que eso se vaya evitando, ¿verdad? En cuanto a la disposición, las unidades por lo general vienen de una manera en que se pueden traslapar, ¿verdad? Para crear este amarre que es lo que le da la estabilidad al muro, ¿verdad? De una mitad a otra. Por eso también dentro de la producción de los bloques también se producen mitades, se fabrican mitades. Para empezar, si la primera hilada llevó un bloque completo, pues la segunda se le coloca una mitad y de ahí ya vamos con la, bien con las medidas, ¿verdad? Con todo esto que nos deben de jugar. Mi recomendación personal es de que siempre se utilicen los bloques de 19, 14 por 19 por 39, ¿verdad? O de 19 por 19 por 39, porque esto lo que nos da es, si tenemos una unidad de 14 centímetros de ancho, en teoría, pues medio milímetro a cada lado de recubrimiento nos va a dar un espesor de pared terminada de 15, así como con el de 19-20. Y en cuanto a largo, pues considerando que a una unidad le corresponde la mitad de la sisa y de un lado y de otro, podemos tener unidades modulares de 20 centímetros, que eso nos va a permitir modular bastante bien los ambientes y pues darle una estabilidad desde ahí a la estructura, ¿verdad? Cuando ya se empieza a romperse estos traslapes, pues es hasta cierto punto un poco, un poco no aceptable, pero no tan malo, ¿verdad? Obviamente si estamos supervisando es un punto que no debemos permitir en ningún momento, pero sí es necesario, es un momento pues cuando no existe la supervisión, tampoco podemos ir a decir al propietario de una vivienda, se le va a caer, ¿no? ¿Verdad? Tiene ciertas deficiencias, pero puede mantener una estabilidad. Ya cuando instalan las unidades, pues como se les ocurre una sobre otra, donde solo hasta con una patada podemos botar esos muros, ahí sí ya es un caso bastante complicado y pues se deben tomar las medidas necesarias. Algo muy importante en donde tenemos bastante injerencia es en la calidad de los materiales, ¿verdad? Eh, Obviamente, un material de mayor calidad conlleva un aumento en el costo del proyecto, pero si nosotros tenemos los debidos argumentos con nuestro cliente, con el propietario, pues le podemos hacer ver la importancia de la estabilidad estructural de su vivienda, de su construcción, principalmente al momento de estar ellos adentro de esa estructura y darse el caso de un sismo. Entonces, realmente no se recomienda que por llegarle al precio del proyecto, éticamente no es lo correcto, que por llegarle al precio de un proyecto vamos a usar una calidad inferior a la que los diseños o a la que la especificación nos indica. Ahora, se debe de hallar la manera ahí de ver cómo se optimiza todo esto para realmente proporcionar los productos de la calidad que se necesitan. Obviamente, bloques que no son de la resistencia que se indica, cementos que ya no son de la calidad esperada, ¿verdad? No tengo nada en contra de cementos que vengan de otros países, pero se tiene que controlar muy bien el tiempo en el que han estado eh, almacenados
y pues controlar y ver, supervisar bien el estado, que no hayan grumos, ¿verdad? Que no tenga esos problemas porque son cementos que ya tienen sus capacidades disminuidas. En cuanto a aspectos estructurales, pues son un poquito más, más amplios los aspectos que debemos considerar en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, la confinación de muros es importante que siempre se tenga ciertos paños completamente confinados para la transmisión de cargas y que estos elementos le den también esa estabilidad. Por acá quizá por el tamaño de la referencia no se puede, pero aquí debería de ir algún elemento también que confine estas partes del muro ahora para evitar que hayan problemas y se nos den las famosas fisuras a 45 grados. ¿Verdad? Importante que cuando tenemos algún techo inclinado de madera o así es el diseño, pues que también vayan confinadas estas tijeras, ¿verdad? Ya al momento que solo ciertas cosas se confinan, pues ya vamos a tener unos problemas, ¿verdad? Ya al momento de un sismo, pues la transmisión de cargas de alguna losa que haya por acá, pues nos va a causar algún problema. El movimiento del muro, en este sentido, pues también nos va a dar aquí otro efecto. No digamos cuando no se confina nada, ¿verdad? Y se construye, pues quizás solo le colocaron alguna columna en los extremos, en las aberturas y pues bueno, ya paños muy grandes, muros muy grandes, pues también nos van a dar esos problemas. ¿Verdad? En cuanto a las aberturas, pues siempre se recomiendan ciertos criterios de espaciar eh, desde el extremo de los muros hacia donde inician, ¿no? Estos vacíos para puertas y ventanas, ¿verdad? Los vanos. Obviamente, por costumbre, pues siempre se pone aquí alguna puerta pegada a una columna, pues lo mejor es tomar las medidas ahí estructurales y reforzar de manera adecuada para que esto se pueda dar. Como les digo, no es que sea imposible, no es que no se pueda hacer, pero sí hay que considerar cosas extras, ¿verdad? Cuando sí también hay muchas cosas ahí, muchas irregularidades en alturas, pues aquí apenas nos dejaron un espacio y estas están muy pegadas y no se dio la distancia adecuada, pues eso nos van a ir aumentando la vulnerabilidad que va a tener nuestra estructura, lo que estamos construyendo, a sufrir algún problema con el sismo. La cimentación, pues obviamente es clave, ¿verdad? Es el elemento que transmite al estrato inferior la carga, todas las cargas que someten tanto estáticas cuando la vivienda o la estructura está ahí, como dinámicas al momento de un sismo. Muy importante que la cimentación pues sea un cimiento corrido, que cierre espacios, que forme anillos entre ellos, aquí dice anillos, perdón, pero es N niño, ¿verdad? Y esto pues también nos va primero a dar una buena transmisión de cargas como mantener la estabilidad y la integridad de la estructura. Obviamente ya cuando nos ahorramos por ahí de que como aquí va un vano y una puerta, entonces no hay nada de carga que nos transmita ahí, pues entonces nos ahorramos ese metro de cimiento, pues realmente vamos a afectar que este anillo deje de funcionar como tal y pues ya vamos a tener desde ahí una debilidad, le vamos a estar dando desde el principio, desde los primeros trabajos que son los cimientos, ya le vamos a estar dando una condición de vulnerabilidad o aumentándole la vulnerabilidad a nuestra estructura. No digamos cuando no hay cimiento o no se tomó ninguna medida, ¿verdad? Entonces ahí pues, ¿para qué hablar del caso? Con respecto a los suelos, pues es muy importante que identifiquemos, bueno, muchas veces pues por el tamaño del proyecto de la estructura no podemos en muchos lugares no se puede hacer un estudio de suelos muy a fondo, ¿verdad? Ya hay varias municipalidades como la Guatemala que ya se requieren ciertos eh, requisitos de estudios de suelos haciendo referencia a las normas de sismoresistentes nacionales. Entonces, pues está bien que se logre y pues esos requisitos vienen y se pueden cumplir de una manera pues accesible para que no encarecen tanto el costo del proyecto. Ahora, como mencionan acá, pues no hay hundimientos cercanos, no hay árboles o postes que estén torcidos, ¿verdad? Un árbol que se ve con su tronco pues con cierta inclinación generalmente es una muestra muy fácil de identificar de que hay algún movimiento, hubo algún movimiento de ese suelo y pues si ya lo hubo, es muy probable que se vuelva a dar.
Cuando ya tenemos vulnerabilidad media, pues ya se observan ya se observan ciertos hundimientos, ya se empiezan a ver árboles torcidos. Algo muy importante, se siente vibración cuando transita tráfico pesado, ¿verdad? Eh, Eso se da en muchos lugares, ¿verdad? También muchas veces el tránsito es demasiado, el crecimiento de los transportes se ha dado de tal manera que cada vez son de mayor capacidad y más grandes. Entonces, si ya de por sí la estructura de la carretera o de la calle que está cercana ya no soporta esto, pues obviamente todas estas excesos de carga se van a transmitir a los terrenos aledaños y nos pueden provocar algo, ¿verdad? No, digamos ya cuando es evidente los hundimientos, que tenemos afloramiento de agua, el material es muy blando, pues ahí ya tenemos que ir considerando medidas adecuadas para poder desarrollar el proyecto. En cuanto al entorno, pues obviamente nuestro país, con esta topografía con la que nos hemos encontrado, pues ideal que sea una pendiente menor del 20% en los alrededores donde se construyen, ¿verdad? Esto nos va a dar una vulnerabilidad bastante baja. Ya cuando la pendiente ya es de un 20 o un 30, pues ya podemos tener problemas de deslizamientos a la hora de un sismo, ¿verdad? Que se nos venga esto encima o esto se desliza para acá y se vaya toda la casa. Y pues no digamos algo que se ve muy seguido cuando ustedes hacen algún viaje por las carreteras, que hacen algún corte o está la ladera de la montaña y ahí está la casita construidora. Ese es un riesgo enorme, sobre todo si ya deforestaron esta parte, porque muchas veces los materiales que encontramos volcánicos acá en nuestro medio son de muy buena calidad y muy buena resistencia, siempre y cuando tengan una capa vegetal que los recubra. Una vez que no tengan esta capa vegetal, pues ya le estamos dando un aspecto de vulnerabilidad, de inestabilidad al talud que nos va a afectar nuestra estructura. Entrando ya a lo que nos compete en cuanto a rehabilitación de las estructuras de mampostería, pues vamos a hablar de criterios y luego los tipos de rehabilitación que podemos encontrar. El proceso de rehabilitación realmente es todo un proceso donde la evaluación del grado de la vulnerabilidad y evaluación del nivel de daño, pues son dos, se podrían decir que son dos charlas por separadas, ¿verdad? Para especializarnos. Es muy importante, es un manejo de información bastante amplia, ¿verdad? La evaluación de grado de vulnerabilidad, pues se hace en algún estudio que se pueda tener de análisis forense de la documentación que se tenga, si se tiene el juego de planos, si se tiene alguna memoria de cálculo. Eh, Últimamente, pues considero yo que las municipalidades que ya piden toda esta información para extender la licencia de construcción, ya se va teniendo cierto archivo y pues muchas veces se puede solicitar esta información a las municipalidades. De unos años para atrás, pues es eso muy difícil, ¿verdad? Caían en archivos muertos y los archivos se quemaban, se mojaban, se inundaban y se perdía toda esa información. Entonces es muy importante que se realice una evaluación de grado de vulnerabilidad y una evaluación del nivel de daño. Esta evaluación del nivel de daño pues ya son visitas de campo en donde primero se hace una evaluación de 360 grados a la estructura, ya se ve si hay hundimientos en las entradas, si hay algún colapso de materiales, si la estructura se ve muy inestable y pues mejor se decide no ingresar. Primero una buena evaluación exterior para tomar la decisión de si se puede ingresar y pues ya adentro ya se empiezan a hacer ya todas las mediciones, se determina el porcentaje de paredes dañadas, porcentaje de estructuras, estructuras que no son portantes, cielos falsos, gabinetes, todo eso que es importante para la estructura, pues que no se hayan dañado del todo o que se considera, ¿verdad? Una vez hecho toda esta evaluación completa, ¿verdad? En dos puntos, evaluando el grado de vulnerabilidad o la evaluación del nivel de daño, podemos pasar a proponer la rehabilitación. Rehabilitación pues se puede componer en reparación, en reforzamiento o en reconstrucción en función del nivel de daño que se tenga, ¿verdad? Muchas veces alguna de estas, por lo general reforzamiento o la reconstrucción es en donde ya pasan a hacer análisis de costo-beneficio para ver, ¿no? Muchas veces es más caro reparar, reconstruir la estructura que demolerla y reconstruirla por completo, ¿verdad?
Eso ya son análisis de costo-beneficio, algún análisis económico. Por lo general se decide más alguna reconstrucción, aunque la inversión sea bastante grande en edificios históricos o en estructuras de algún valor sentimental para el propietario, que tenga la capacidad económica de cubrir esos gastos. Luego de que ya se decidió qué de esto se, se va a hacer, si vamos a reparar, reforzar, reconstruir, pues se pasa a ejecutar la obra planificada. Nosotros como expertos en este caso, pues debemos ser bien enfáticos en la manera que se va a hacer, ¿no? Los procedimientos, la calidad de los materiales, el equipo a usarse, ¿verdad? Para, para poder realizar estos trabajos. En el medio, pues hay un buen número de empresas que se dedican a estas aplicaciones especiales, ¿verdad? Sin embargo, yo me he dado cuenta que muchas veces se trabaja, ellos hacen su propuesta, presentan su cotización y pues bueno, después se decide irse con un albañil, un maestro que cobra menos, pero no hace todo lo como debe ser, ¿verdad? Entonces, cuando se planifica esta ejecución, pues se está considerando que se hagan las cosas como deben ser y por algo desde que se diseña y esa gente se especializa. Solo para adelantándome aquí un poquito al compañero Eric Orellana, adelante le vamos a responder su pregunta con reparar las paredes. Bueno, ¿cuál es el criterio de acuerdo a la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica en un documento que es donde se fundamentó esta presentación? En función del daño y la vulnerabilidad, pues se sabe qué hacer. Si nuestro daño es leve y la vulnerabilidad de estructuras baja, pues hay alguna intervención menor. Por lo general son reparaciones cosméticas, se le va a aplicar, como vamos a ver más adelante, pintura, se le va a aplicar algún sellante, algunas fisuritas que se vayan presentando. Ahora, si el daño es leve, pero la vulnerabilidad es media, pues se va a reforzar moderadamente la estructura. Si el daño es leve, pero la vulnerabilidad es alta, pues se va a hacer algún reforzamiento estructural, como por el que pregunta el compañero Eric, ¿verdad? Cuando el daño es moderado y la vulnerabilidad es baja, pues la verdad que no se, no se recomienda, sino que es el siguiente paso. Cuando el daño es moderado, de una vez es porque ya no hay alguna vulnerabilidad baja, ya hay alguna vulnerabilidad de consideración, donde se puede hacer una reparación estructural más un reforzamiento, ¿verdad? Ya es reparación estructural en cuanto a a reconstruir algunos muros sin reforzamiento, pues algún refuerzo específico en elementos portantes, alguna columna, alguna viga. Cuando el daño moderado y una vulnerabilidad alta, pues un reforzamiento más una reconstrucción, ¿verdad? Se refuerza ciertas partes y se reconstruye otra parte de la estructura. Y pues cuando el daño ya es severo, obviamente la vulnerabilidad de cómo quedó esta estructura es alta, pues por lo general es una reconstrucción total la que se recomienda, ya que muchas veces el reforzamiento y una reconstrucción pues nos va a salir considerablemente alto. Según el grado de vulnerabilidad, pues en cuanto a aspectos geométricos y constructivos que vimos con anterioridad, para las seguridades en planta, pues se construyen vigas y columnas de confinamiento, como les mencionaba, algún vano que no tenía alguna estructura de confinamiento y pues nos provocó ahí la típica fisura 45 grados de una esquina del vano, ¿verdad? Confinamiento de aberturas, como les mencionaba, perdón, ¿verdad? Reemplazo de muros que hayan tenido algún daño, ¿verdad? O muros que necesitan algún refuerzo o reconstruirse como algún muro estructural. Para la cantidad de muros en dos direcciones, pues hay veces que hay que construir algunas vigas y columnas que confinen y vamos a tener muros extras, vamos a tener que poner por ahí algún muro para poder nosotros eh, darle mayor estabilidad. Para regularidades en altura, pues si se dan cuenta en estos casos, pues hay que construir vigas y columnas que nos confinen
¿verdad? Y se van a reemplazar muros que no eran estructurales por muros estructurales. En aspectos constructivos, cuando la calidad de las juntas en las pegas de mortero, pues vamos a aplicar algún revestimiento estructural, algún revestimiento con fibras compuestas. Si es el tipo de disposición de las unidades, de los ladrillos o de los bloques, pues también la reparación similar a la anterior. La calidad de los materiales, pues haga un refuerzo más mediante fibras o alguna inyección. ¿Verdad? En cuanto a aspectos estructurales, pues ya es bastante más amplio todo lo que tenga que hacerse, ¿verdad? Si se pueden ver más adelante, vamos a ver con imágenes todo lo que se debe hacer en este caso para muros confinados, reforzados, detalles de columnas, vigas de amarre, características de las aberturas, entrepiso, amarre, cubiertas. Esto es ya más a fondo una intervención en función de los aspectos estructurales que, si se dan cuenta, fue algo que se pudo haber evitado desde un principio, pero muchas veces, y en nuestro medio, pues obviamente tenemos estructuras de 30, 40 años en los que no se aplicaron ciertos criterios o no se había llegado a ese punto, no lo pedían los requisitos de ese entonces, y pues hay que adecuar la estructura para que podamos tener estos casos. Pero en cuanto si el problema es la vulnerabilidad en la cimentación, pues se refuerza la cimentación aumentando el área de carga, aumentando el espesor del muro de cimentación, algún refuerzo estructural con fibras de carbono. Para los suelos, pues esto ya es un poco más complicado, si lo podemos ver, ya tenemos que hacer alguna inyección por medio de equipo adecuado para darle más inyecciones de cemento, de lechadas, de morteros, para darle mayor densidad al suelo. Y en cuanto al entorno, pues eso ya es alguna evaluación de la cimentación, por ejemplo, para ver si tenemos algunos hundimientos diferenciales, si necesitamos alguna construcción de algunos elementos extras para tener mayor capacidad de transmisión de las cargas y reforzar la cimentación de alguna manera, ¿verdad? Cuando estamos hablando de rehabilitación, pues las reparaciones son trabajos que se realizan principalmente para devolverle la estética a la estructura. Ahora, muchas veces estructuralmente no ha sido de mayor importancia el efecto sobre nuestra estructura, entonces lo que vamos a hacer es repararle la apariencia a la estructura, y pues obviamente todos sabemos de que a la gente pues ya ven la estructura bien sin ninguna fisura y todo, pues entonces eso le transmite la confianza y la tranquilidad de que la estructura no va a tener ningún problema. Esto es muy importante saberlo transmitir, ¿verdad? Hay ciertas fisuras que obviamente son irrelevantes y que con un maquillaje como vamos a ver más adelante, cosmética, una reparación cosmética, vamos a poder hacer eso. Pero también llega un punto en donde las fisuras son ya de tal espesor en donde ya requieren eh, intervenciones más específicas. Ahora, para las cosméticas, pues reparaciones, hablando de reparaciones, pues tenemos cosméticas, que es acabados, juntas de morteros o inyección de grietas de cierto espesor. Y pues ya en las reparaciones estructurales vamos a inyectar grietas con lechadas de cemento o algún mortero epóxicos, un poco distinto a estas grietas. Roturas y estriduras del material, reemplazo de barras de refuerzo si ya hubo algún fallo, reemplazo de muros, reparación de elementos de confinamiento y todo esto. Contestando a Laura Gaitán antes de que nos vayamos, en el caso de que se evalúa la reubicación de la estructura, como decíamos por acá, pues en estos casos, como dices, es un caso crítico donde quizá, si no el terreno donde está esta estructura, pues pudimos haber tenido algún problema en los alrededores, que es evidente que la amenaza aumenta, pues en este caso es muchas veces adecuado y recomendable el poder decirle a la gente que lo mejor es la reubicación de sus viviendas, ¿verdad? Es algo más en función de cuál es el efecto regional o local en ese punto, ¿verdad?
En cuanto a las reparaciones cosméticas, pues con los acabados, como les decía, pues era únicamente recuperar la estética que tenía la estructura en un principio. Ahora te quizá muchas veces las fisuras son solo en el recubrimiento, en el repello. Eh, Aunque solo sea de adorno, pues muchas veces estos recubrimientos, y mientras mayor sea el espesor, más lo transmiten, disipan por ahí ciertos esfuerzos. Entonces, pues se revienta el repello o se fisura, pues lo picamos, lo reparamos y ya estuvo perfectamente bien. La estructura, la unidad mampostería no tiene ningún problema, no estamos teniendo nada más allá. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le aplicamos algún acabado, aplicamos de nuevo un repello, pintamos, eh, quizá por ahí un poquito de mortero de la pega, no se pudo, se cayó, pues se lo vamos a sellar. Es bastante fácil, ¿verdad? Cosmético, ahora solo es por fuera, no hay ningún problema que haya afectado la estructura en sí. Cuando tenemos pues ya juntas de mortero, en este caso, pues vamos a retirar las que se hayan podido lastimar y pues trabajando, tratando de que el material que se vaya a usar sea lo más parecido a lo que se haya usado en ese momento. A veces es un poco complicado, pero podemos hacer alguna diferencia. Un mortero hecho únicamente con arena de río y cemento, pues es bastante duro, es bastante rígido, entonces es más fácil que presente ciertas fisuras. Entonces podemos por ahí analizar la aplicación de la cal, pues eso nos ayuda a tener cierta plasticidad y cierta absorción de cargas y que nos hace más plástico nuestro producto nos disminuye nos disminuye la capacidad, no, perdón, nos aumenta la capacidad de transmitir de cargas y nos disminuye la incidencia de que se nos vaya a rajar. Pues esto solo es de picar y preparar el mortero y pues nuevamente colocarlo en su lugar. Cuando vamos a inyectar grietas, pues estas grietas son alguna falla principalmente en donde están las uniones, alguna grieta que se observa que no son de mayor espesor, pues más o menos podría decir yo unos 5 milímetros de espesor, ¿verdad? Donde no hubo movimiento de las unidades de su eje, no se torcieron, no hay nada más allá. Y pues se nota que la estructura en sí no tiene, estas fisuras no le han dado mayor debilitamiento. La verdad que es bastante común y hay mucha gente que obviamente se asusta, pero podemos nosotros evaluar y decirle, no se preocupe, le vamos a hacer algún sello, le vamos a recubrir de nuevo y va a ver que todo queda bien. Siguiendo con las reparaciones cosméticas, pues la inyección de grietas con algún epóxico de baja viscosidad, como decía aquí anteriormente, con baja presión cuando son muros de mampostería reforzada, ¿verdad? Y para muros de mampostería, con alta presión, perdón, para muros de mampostería reforzada y para muros con mampostería donde la pieza está hueca, pues se hace a más baja presión para que realmente el mortero que se está utilizando o la inyección que se está usando no se empiece a escapar por los vacíos, por los huecos y pues nunca vamos a terminar de rellenar, ¿verdad? Entonces lo que tratamos es de que únicamente recubra el espesor de las paredes de las mamposterías para, para esto, ¿verdad? En el caso de estas inyecciones de grietas, pues es algo similar, ¿verdad? En donde tenemos nuestra grieta y tenemos que taponar por ambos lados para luego inyectar. Algún lado de por acá, pues podrá tener alguna salida de aire para que cuando salga por ahí el mortero que estemos inyectando, sabemos que ya todo está cubierto, ¿verdad? Y pues, como les mencionaba, en función de qué tipo de muro, pues podemos tener esta presión. Se acostumbra que sean algunos rellenos cementicios, alguna lechada, cemento, agua, algún aditivo para reducción de agua, ¿verdad? Porque todos sabemos ya por experiencia que desde el principio nos dicen que mientras más agua tenga nuestro cemento, menor va a ser la resistencia. Entonces estos productos se trata que sea con la menor cantidad de agua posible, por lo cual se le aplica algún aditivo o reductor de agua. Y pues otras veces también cuando es un poco más especializado quien lo aplica, pues puede usar algún relleno expansor. Este relleno expansor va a provocar, este aditivo expansor va a provocar que nuestro mortero, pues obviamente como lo dice, se expanda
y al momento de expandirse, pues logre una adherencia mecánica con los vacíos que tiene la mampostería y pues nos va a garantizar mejor la adherencia y también que no se nos vaya a mover del lugar. También se pueden inyectar uretanos o silicones, materiales más elásticos, que obviamente pues van a hacer que sea monolítico, pero le van a permitir cierto movimiento, principalmente cuando hay problemas donde hay movimiento de la estructura. Entonces esto nos rigidiza menos, porque si lo rigidizamos con algún epóxico, con algún relleno cementicio, la fisura se nos va a presentar en otro lado. Mientras que si ya sabemos que va a mantener el movimiento, estos uretanos absorben estos movimientos y pues la fisura no se traslada a otro punto. Ya cuando son reparaciones estructurales, pues en este caso ya vamos haciendo inyecciones con lechadas de cemento similar a las anteriores, ¿verdad? En este caso se trata de rellenar completamente todo el espesor del muro, ¿verdad? Aquí ya no es solo que recupere la unidad como tal su estado monolítico, sino que queremos que todo el muro en sí recupere este su estado monolítico. Entonces ya en este caso vamos a inyectar y vamos a llenar todo lo posible para darle ya al muro la estabilidad estructural que necesitamos. ¿Verdad? Es muy importante que consideremos el diseño adecuado, pues este solo es un ejemplo, ¿verdad? No es que necesariamente vaya a ser así. Arena, cemento, cal y cenizas muy finas, ¿verdad? Alguna ceniza, en este caso puede ser alguna ceniza volante que podemos tener, puede ser alguna microsílice, pues pueden ser varias cosas, el término ceniza acá pues lo podemos cambiar por varias cosas que podemos usar. Un diseño, en este caso ya son diseños de materiales hechos con antelación, donde se tienen que hacer pruebas en laboratorio para cumplimiento de la fluidez, de la resistencia, de quizá de retención de agua en algún momento. Por lo general también son productos que ya se venden pedosificados en bolsas, en donde pues solo hay que tener un control más estricto en la cantidad de agua y en el método de mezcla, ¿verdad? Obviamente se recomienda siempre una mezcla con algún aparato que tenga una hélice o alguna veleta adecuada, ¿verdad? Con las revoluciones adecuadas para que el material sea lo más homogéneo posible, ¿verdad? Ya en este caso ya no se recomienda que sean eh, mezclados a mano o con alguna mezcladora concreta porque no va a ser lo mismo. Como les mencionaba, pues es recomendable verificar la calidad de estos productos porque va a ser una aplicación más profesional, más especializada. En cuanto a las roturas y las estriaduras de material, pues en este caso debemos recuperar el área de carga que se ha perdido, ¿verdad? Pues en muros si da la capacidad, el espacio como para sustituir una por otra o bien aplicar ciertos rellenos de alguna resistencia adecuada, ¿verdad? Ahora para ya elementos de concreto, pues en función de la magnitud, pues se decide si es una reparación con algún mortero estructural de esos que les mencionaba que hay predosificados y siguiendo ya el debido procedimiento recomendado, o bien ya se decide pues reconstruir el elemento como tal, ¿verdad? Más o menos por acá vamos a ir contestando la pregunta del compañero Eric, si no está mal que era Eric. ¿Verdad? En este caso, pues la recomendación por lo general es de que ya se trate de hacer lo más cúbica posible el área de reparación, aunque el área de reparación haya sido bastante regular en este lado, pues se trata que sea lo más cúbico posible para que se pueda recubrir perfectamente todas las áreas, ¿verdad? Si dejamos irregular todo esto, pues no vamos a tener garantía de que el mortero o lo que se usa eh, el mortero que se usa no vamos a tener la garantía de que nos está pegando en todos los estratos. Entonces, por lo general, pues se trata de hacer de esta manera lo más cúbico posible, más o menos como hemos visto que hacen los baches, el bacheo, ¿verdad? Que aunque el bache sea irregular, siempre lo llevan a la forma cuadrada más cercana para que esto nos garantice una corrección adecuada. Depende del tipo de estructura y el nivel
de refuerzo que se necesite, de reparación. Hay calidades y rangos de morteros que vienen modificados con algún látex o con algún epóxico, ¿verdad? Eh, Hay morteros que son un monocomponente, ahora ya son morteros que vienen ellos con su uso, con su diseño de cementos, de arenas y de todo, con algún aditivo para mejorar ciertas características o resistencia, en donde por ser monocomponente, pues solo es el mortero cementicio, base de cemento por lo general, que le aplicamos agua y se coloca en el lugar de la reparación. Hay otros morteros, generalmente los morteros epóxicos, en donde son bicomponentes. Estos, pues es la parte cementicia y una parte líquida que viene, que es una resina epóxica por lo general. Esta ya viene la cantidad adecuada de resina epóxica y de mortero cementicio, donde se mezcla adecuadamente, no se le aplica agua y pues se repara. Obviamente ya son morteros más especializados para aplicaciones más profesionales. No quiere decir que no lo podamos hacer, pero sí necesitamos cierto equipo y cierta habilidad. Y una ventaja es la alta resistencia que se obtiene, la garantía de la adherencia por la resina epóxica y pues que el trabajo va a quedar bien, ¿va? También por ahí hay otros morteros que son de tres componentes, un componente cementicio, un componente epóxico y el tercer componente es alguna otra tecnología, algún poliuretano o algún uretano que nos va a todavía aumentar las prestaciones de esta reparación. Obviamente para estructuras de mayor demanda estructural. Oh, perdón. Em, Cuando se da el caso de que algún acero refuerzo tuvo, quizá porque en un momento no hubo el traslape adecuado y pues tuvo alguna falla, alguna salida o algo, por lo general lo que se recomienda son conexiones mecánicas porque obviamente no vamos a poder, o sí podríamos demoler una cantidad adecuada para poder hacer el traslape necesario considerando la longitud de desarrollo, pero obviamente esto nos va a encarecer todo. Entonces muchas veces, y lo más recomendable son estas conexiones mecánicas que reducen la cantidad del traslape, pero eh, sí ellas son las que se encargan de que no haya un arranque, ¿verdad? En este caso, pues se puede lograr de esta manera un trabajo bastante bien hecho, obviamente bien apuntalada la estructura por este lado para que no sufra ningún derrame y de este lado también con algunos tirantes, ¿verdad? Y de esta manera podemos reemplazar algún acero de refuerzo que nosotros necesitemos. Algo muy importante que dice acá, ¿verdad? No se debe realizar soldaduras, ¿ah? Ya que el calor de la soldadura, cualquiera que sea, lo que hace es que nos deforma la barra. Ese calor pues nos quiebra el recubrimiento de acero que tenga el de carbono, perdón, que tenga estos aceros. Estas varillas por lo general tienen cierto contenido de acero que les da la rigidez y cierto comportamiento. Entonces la temperatura pues nos disminuye esta capacidad de absorción de carga de movimiento, nos vuelve más rígido y pues también nos hace perder la forma redonda de la varilla. Entonces, la soldadura es algo que queda fuera completamente de una reparación de esta. Reemplazo de muros, ¿verdad? De reparaciones estructurales. Pues obviamente cuando tenemos algún problema, como en este caso, que no hay algún confinamiento y pues por eso se dio todo el desperfecto, pues entonces se reemplazan los muros tomando ya, haciéndole los elementos de confinamiento, ¿verdad? Tomando las consideraciones necesarias para arriostrar y contener la estructura para que no tengamos un problema mayor, ¿verdad? Y pues ya reemplazar muros es una intervención ya de cierta magnitud, cuando el daño pues ya puede ser severo, pero en alguna sección de la estructura que nos permita pues económicamente poder proponer y realizar este trabajo. Reemplazo de elementos de confinamiento, terminando acá, creo yo, de responder la pregunta del compañero, pues
obviamente se debe retirar todo el refuerzo, perdón, que esté dañado. Si podemos volver al reemplazo de varillas de acero, pues, se retira todo el acero afectado, todo el concreto que esté dañado se retira, ¿verdad? Se toman las medidas adecuadas, por ejemplo, con alguna conexión mecánica, y pues ya en función del tamaño y la facilidad de colocación, pues se puede fundir un concreto nuevo o se trabaja con algún tipo de, de mortero de reparación, ¿verdad? Hay que estar bastante seguros de que ya se retiró el concreto hasta un punto donde ya no haya ninguna parte que esté dañada o que pueda estar dañada. Si es necesario llegar hasta esta altura, pues se llega hasta esa altura para que garanticemos que lo que se está colocando está adhiriendo a concreto sano o a varillas sanas. No que por aquí vaya a haber alguna parte que esté algo floja por el efecto del sismo, y pues aunque se adhiera a él, cualquier movimiento va a lograr ahí que desprender, ¿verdad? Ya reemplazo de elementos de entrepiso, trabajos más que aunque el dibujito lo hace ver bastante sencillo, pues obviamente ya son trabajos más laboriosos, de mayor cuidado principalmente para crear la estructura auxiliar de soporte que no vaya a permitir que todo lo que queda se desplace y nos provoque más problemas, ¿verdad? Retirar la viga ahí que quizás estuvo un poco mal diseñada, y pues para sustituirla como tal, ¿verdad? Es muy importante considerar los detalles de aumentar la capacidad de carga en estos puntos, a manera de más o menos, si lo queremos ver así, como crear una ménsula, ¿verdad? Para soportar estas cargas. Aplicaciones, como les digo, bastante complicadas, que muchas veces el análisis económico no nos permite hacer eso, sino que, bueno, mejor la botamos y echamos para arriba una nueva estructura. Para rehabilitar, muchas veces no necesariamente es que alguna estructura haya sufrido algún daño, ¿verdad? Quizá se le realizó alguna evaluación previa a la estructura, y pues antes de que venga un sismo y se nos caiga, pues vamos nosotros a ver si la podemos rehabilitar, la podemos reforzar, ¿verdad? O pues si ya después de este efecto, aparte ya no son tanto reparaciones cosméticas o estructurales, sino que ya necesitamos reforzar la estructura que quedó en ciertas condiciones adecuadas como para ser rescatada, pues vamos a reforzarla, ¿verdad? En este caso, pues aumentar el área de carga de las zapatas, por ejemplo, ¿verdad? Eh, o en lugares donde las zapatas existentes son demasiado pequeñas, pues es una de las formas, ¿verdad? Lograr cómo vamos nosotros a confinar áreas, ¿verdad? Hay métodos que quizá no son muy comunes de ver, pero es alguna manera de confinar y de amarrar de un lado a otro con este tipo de detalles las estructuras, ¿verdad? Es posible, ¿verdad? Como les digo, siempre tenemos que analizar la capacidad de quien propone la rehabilitación y quien lo vaya a construir, ¿verdad? Algo que se puede hacer también, hasta cierta medida un poco más fácil, es el aumento del, del área de carga de los muros, ¿verdad? O algún refuerzo con un revestimiento de concreto, en donde este concreto con el refuerzo de las varillas que tenga nos va a aumentar un poco la capacidad de carga, pero también lo que nos va a hacer es de que nos va a transmitir mayor estabilidad y nos va a volver más monolítico el elemento. ¿Verdad? Reforzamiento en cuanto a cimentaciones donde haya algún concreto ciclópeo que sea de piedra, ¿verdad? De estructuras principalmente bastante viejas, en donde pues vamos nosotros a ver de qué manera se le transmite mejor la carga, ¿verdad? Para transmitir de esta manera, quizás algún elemento o alguna estructura histórica, ¿verdad? Que no tenga ningún refuerzo de acero, pues
se decide pues que por la importancia de la estructura se va a hacer una reparación que vale la pena, y pues entonces se le incluyen ahí los elementos ya de concreto con su refuerzo adecuado para poder transmitir las cargas y darle estabilidad a todo esto, ¿no? Refuerzos en vanos donde no se pusieron en un momento, pues en este caso pues se deben realizar como tal, ¿verdad? Tomando los detalles y eh, las medidas adecuadas en cuanto al armado, ¿verdad? Por lo general siempre son varillas por lo menos de 3/8, con los estribos a un espaciamiento de 10, 15 centímetros, ¿verdad? Que muchas veces no son estructuras tan complicadas para construir desde un principio, pero en algún caso por X o Y motivo no se realizaron. Reemplazo muros nuevamente para rehabilitar, ¿verdad? Del que hablamos con anterioridad, siempre como primer punto y el más importante quizá, toda la estructura auxiliar de sostenimiento de lo que está existente y que no está dañado para poder hacer la intervención directamente. Refuerzo, por ejemplo, con alguna fibra de vidrio, fibra de carbono, para darle más rigidez y capacidad, que no se deforme, sino que esa rigidez que nos da y esa alta capacidad que una fibra de carbono que va adherida con algún mortero epóxico, con algún recubrimiento epóxico, pues en este caso nos aumenta la capacidad de esta estructura, ¿verdad? En casos ya bastante especiales, estructuras de cierta importancia, ¿verdad? Que no tan fácil se van a demoler y a reconstruir. Y pues obviamente es una manera, si lo queremos ver, sencilla de poder hacer el trabajo. Y ya que este recubrimiento pues tiene que ir a ambos lados, no es únicamente que vamos a recubrir un lado, sino que debe ser a ambos lados para que realmente trabaje como debe ser este sistema. Bueno, para la reconstrucción, pues no hay mayor cosa que decir, ¿verdad? Pues obviamente es la decisión de un análisis económico que nos dijo, bueno, nos sale más barato demolerla y volverla a construir que invertir esa cantidad de dinero en tratar de repararla, porque en algún momento, pues sí puede quedar siempre la amenaza de que la estructura no quede completamente estable o no quede del todo bien y pues siempre vaya a haber algún problema. Entonces, de reconstrucción, pues obviamente la demolición y la reconstrucción nueva, pues es lo que posee. Como les mencionaba, si tiene algún valor histórico la estructura, si es algún valor sentimental y el dueño en este caso tiene la capacidad económica, pues obviamente va a poder rehabilitarla, va a poder reforzarla y pues la va a mantener ahí. En otros casos, pues mejor la vamos a demoler y la vamos a reconstruir considerando los aspectos que debemos tomar en cuenta hasta este tiempo, ¿verdad? Esto es lo que les traía preparado para hoy. Eh, no sé si alguien me puede, algunas dudas que tengan por ahí. Habían unas anteriores, pero me comenta, Diego, cómo está la cosa. Muchas gracias, ingeniero. Sí, aquí tenemos una que se hizo, pero en el chat de Antonio Boche. Dice, con respecto a las fibras, ¿cuáles son las que se utilizan y qué costo tienen? Bueno, la verdad que no vi en qué momento Antonio hizo la pregunta para saber qué fibras. Por lo general, si estamos hablando de morteros de reparación, eh, y ellos ya traen ciertas fibras incluidas, ¿verdad? Entonces eso ya en el costo. Ahora, si estamos hablando de algunas fibras de carbono, fibras de vidrio, pues la verdad que el costo, no sé, la verdad que tengo ya un par de años de no estar en contacto con esto directamente, pero hace un par de años pues estaba más o menos 650 quetzales el metro cuadrado de fibra de carbono, ¿verdad? Solo la tela. Aparte, pues se debía hacer el cálculo del epóxico para la herencia. Entonces, espero que eso que conteste la, la pregunta del compañero. Perfecto, ingeniero. Tenemos otra de Jefferson Pérez. Dice, ¿cómo llegar al concreto sano sin dañarlo en el proceso? En este caso, realmente a la hora que, por lo general, este es un trabajo que se hace de manera manual con a puro martillo y cincel. Por lo general, cuando los muchachos están trabajando en este caso, al pegarle, siempre
algo que ya está, aunque vayamos un poquito más abajo, le pegan y se empieza a fisurar, se empieza a aguar y empieza a caer. En el momento que esto deja de pasar y ya el golpe suena bastante seco, la verdad que los muchachos que se dedican a estos trabajos desarrollan un sentido del oído muy bueno. En ese momento, pues les podría yo decir, es una manera muy empírica, pero en ese momento ya estamos como detectando que llegamos al concreto completamente sano. Claro que si también no queremos caer en métodos empíricos y dejarlo el sentimiento del que nos está haciendo el trabajo, por ejemplo, podríamos evaluar muy detenidamente la estructura y en este caso entrar a hacer cortes con pulidora, por ejemplo, con elemento de corte, en donde ya esto nos va a garantizar que vamos a estar ya trabajando en la parte del concreto sano. No lo vamos a dañar con ningún golpe extra, solo va a ser el efecto del disco de corte en el concreto que no le va a transmitir ningún problema y eso nos va a garantizar no dañar el concreto más allá de donde haya estado dañado y no dañar el que quedó en buenas condiciones. Muchísimas gracias, ingeniero. Creo que por el momento estamos Sí, con preguntas y respuestas. ahora, sí. Estamos muy agradecidos por su tiempo, por compartir su conocimiento y le queremos otorgar el diploma debido a ello, con su nombre y pues el nombre de la conferencia que usted con mucho gusto y mucho conocimiento nos ha brindado, ¿verdad? Les agradezco mucho. Entonces quedo a sus órdenes. Pues ahí, cuando puedan, pues quedamos siempre acá. El- Estamos a las órdenes para cualquier duda. Creo que ya no les proyecté el último donde estaba mi contacto, pero bueno, ahí siempre estamos, solo es de localizar Blocasa y nos contactan y estamos aquí dispuestos a atenderlos.